Mi madre me echó de casa a los 12 por las mentiras de mi hermanastra. Años después, me demandó por dinero. Pero yo tenía cámaras que expusieron todo y los destruí legalmente. Tengo 20 años. Trabajo como diseñador y programador freelance, y honestamente necesito contar esta historia porque todavía hay días en los que no puedo creer todo lo que pasó. Ya sabes, cuando tienes 12 años y te echan de tu propia casa, eso te marca de por vida. Y lo que vino después, o sea, todo el drama con mi familia biológica intentando sacarme dinero años más tarde, es algo que literalmente parece sacado de una película mala. Pero bueno, supongo que debería empezar por el principio, cuando todo todavía era normal y mi vida no era un completo desastre. Mi papá murió cuando yo tenía 10 años. Infarto masivo, de la nada, un martes cualquiera mientras estaba en el trabajo. Ese hombre era mi héroe, ¿sabes? Era la clase de papá que jugaba videojuegos conmigo hasta las 2 de la mañana los fines de semana, que me llevaba a pescar aunque ninguno de los dos sabía realmente qué estábamos haciendo, que me dejaba ayudarlo con proyectos en el garaje incluso cuando probablemente yo solo estorbaba. Recuerdo perfectamente el día que murió, porque mi mamá llegó a recogerme a la escuela con los ojos rojos e hinchados, y yo ya sabía que algo horrible había pasado antes de que dijera una sola palabra. Los siguientes meses son medio borrosos en mi memoria, tipo fragmentos de recuerdos de gente viniendo a la casa con comida, de mi mamá llorando en su habitación, de despertarme en las noches pensando que escuchaba a mi papá llegando del trabajo. Fue horrible, básicamente. Pero pensé que eventualmente las cosas mejorarían, que mi mamá y yo nos las arreglaríamos juntos. Qué equivocado estaba. No pasó ni un año, creo que fueron como 10 meses o algo así, cuando mi mamá empezó a salir con Brian. Brian era este tipo que conoció en su trabajo. Vendía no sé qué cosa de seguros o bienes raíces. Nunca me quedó claro porque honestamente nunca me interesó. Lo que sí recuerdo perfectamente es la primera vez que lo conocí, vino a cenar a la casa y trajo a su hija Hannah, que tenía un año más que yo. Mi mamá estaba toda nerviosa y emocionada, tipo, quiero que esto salga bien, y yo intenté ser educado porque sabía que ella necesitaba ser feliz después de todo lo de mi papá. Pero desde el primer momento algo se sintió raro con Brian. Era demasiado amigable, demasiado interesado en actuar como si fuéramos los mejores amigos, y yo podía ver que era puro show. ¿Me explico? Y Hannah. Bueno, Hannah desde el inicio me miró como si yo fuera basura en sus zapatos. Literal, ni siquiera intentó disimular su desprecio. Las cosas se movieron ridículamente rápido después de eso. Tipo, en menos de 3 meses Brian y mi mamá ya estaban comprometidos, y al poco tiempo se casaron en una ceremonia pequeña a la que básicamente no fui porque me sentía como un accesorio en mi propia familia. Y entonces llegó la parte donde todo empezó a irse al carajo de verdad. Brian y Hannah se mudaron a nuestra casa, la casa donde yo había crecido con mi papá, donde estaban todos mis recuerdos, y de repente todo cambió completamente. Mi habitación, la que había sido mía toda mi vida, de repente era para Hannah porque ella necesitaba el espacio más grande, o eso dijeron. A mí me movieron al cuarto de invitados que era básicamente la mitad del tamaño, y no tenía ni closet decente. Mis cosas, mis videojuegos, mis colecciones de cómics, todo eso fue redistribuido porque necesitábamos compartir y ser una familia, según Brian. Y mi mamá no decía nada, absolutamente nada. Solo asentía a todo lo que Brian sugería, como si él fuera el dueño de la casa y nosotros los invitados. Vivir con Hannah era una pesadilla diaria. Esa niña, porque eso es lo que era, una niña manipuladora y malvada, hacía todo lo posible por hacerme la vida imposible. Agarraba mis cosas sin permiso, las rompía o las escondía, y cuando yo me quejaba, ella lloraba y decía que yo la estaba acusando injustamente. Y Brian siempre, siempre le creía a ella. Podía tener evidencia, tipo mi control de PlayStation literalmente en su mochila, y aún así Brian decía que probablemente ella lo había agarrado por accidente o que yo estaba exagerando. Mi mamá, por su parte, solo decía cosas como, tienes que ser más comprensivo, Jackson. Están ajustándose a una nueva vida. Dale tiempo a Hannah. Pero el tiempo solo hizo que Hannah se volviera peor, más calculadora, más sádica en sus pequeñas torturas diarias. El momento que cambió todo pasó cuando yo tenía 12 años, casi 13. Estaba en séptimo grado. Hannah estaba en octavo, un año adelante, y ese año teníamos la misma profesora de matemáticas porque yo estaba en una clase avanzada.
Resulta que un día antes de un examen importante, desaparecieron las hojas del examen del escritorio de la profesora. Simplemente se esfumaron. Al día siguiente, encontraron copias de esas hojas en mi casillero. No solo eso, Hannah dijo que me había visto sacándolas del salón el día anterior, y supuestamente otra niña también me vio, aunque después supe que esa niña era amiga de Hannah y básicamente mintió por ella. La escuela montó todo un drama. Llamaron a mi mamá y a Brian. Hubo reuniones con el director, con la profesora, con el consejero. Yo les juré 1000 veces que no había hecho nada, que alguien había puesto esas hojas en mi casillero, que Hannah me odiaba y estaba intentando joderme, pero nadie me creyó. Nadie. La evidencia estaba ahí, había testigos, y yo era el niño problemático que aparentemente tenía resentimiento con su nueva familia. Me expulsaron de la escuela. Una expulsión completa, no suspensión, expulsión. Mi récord estaba arruinado, mi reputación destruida. Y lo peor de todo es que mi mamá, mi propia madre, me miraba con esta mezcla de decepción y vergüenza que me partía el alma. Le rogué que me creyera. Le dije que Hannah me había tendido una trampa, pero ella solo negaba con la cabeza y decía que necesitaba aceptar las consecuencias de mis acciones. Brian estaba peor. Ese tipo estaba furioso, gritando que yo era un mentiroso y un ladrón, que estaba dando mal ejemplo en la casa, que no podían tener a alguien así viviendo con ellos. Y yo me quedaba ahí parado pensando, esto es mi casa. Yo vivía aquí primero, mi papá compró esta casa, y ahora este extraño me está diciendo que no merezco estar aquí. Una noche, como 2 semanas después de la expulsión, Brian entró a mi cuarto, bueno, al cuarto de invitados donde yo dormía, y me dijo que había tomado una decisión. Dijo que yo no podía seguir viviendo ahí, que era una mala influencia para Hannah, que además él había encontrado evidencia de que yo estaba robando dinero de su cartera, lo cual era una mentira absoluta y ridícula, pero él insistía en que era verdad. Me dijo que tenía hasta el fin de semana para empacar mis cosas y largarme. Cuando intenté hablar con mi mamá, cuando fui a su habitación llorando y rogándole que no dejara que esto pasara, ella solo dijo que Brian tenía razón, que tal vez yo necesitaba tiempo para reflexionar sobre mis acciones, que podía irme a vivir con mi abuelo por un tiempo. No peleó por mí, no me defendió, no hizo absolutamente nada. Y eso, esa traición de mi propia madre, dolió 1000 veces más que todo lo que Brian y Hannah habían hecho. Mi abuelo, el papá de mi papá, me recibió sin hacer preguntas. Ese hombre fue mi salvación. La verdad. Vivía solo en una casa pequeña como a 40 minutos de distancia, y cuando llegué ahí con mis 2 maletas de ropa y mi mochila con lo poco que pude salvar de mi vida anterior, él solo me abrazó y me dijo que esa era mi casa ahora, que podía quedarme todo el tiempo que necesitara. Mi abuelo nunca le creyó a Brian ni a Hannah, nunca pensó que yo era un ladrón o un mentiroso, y ese voto de confianza significó todo para mí en ese momento. Los primeros meses fueron duros, no voy a mentir. Cambié de escuela, no tenía amigos, extrañaba mi vida anterior, extrañaba a mi papá con un dolor físico en el pecho, y parte de mí seguía esperando que mi mamá apareciera y dijera que había cometido un error. Pero eso nunca pasó. Lo que sí pasó es que encontré una forma de canalizar toda esa rabia y ese dolor en algo productivo. Mi abuelo tenía una computadora vieja en su estudio, y yo empecé a pasar horas ahí, enseñándome a usar programas de diseño que descargaba gratis, viendo tutoriales de YouTube sobre programación, básicamente absorbiendo todo el conocimiento que podía. Descubrí que era bueno en eso. Tipo realmente bueno. Tenía un ojo para el diseño, para los colores y las composiciones, y la programación tenía sentido para mi cerebro de una forma que las matemáticas de la escuela nunca tuvieron. Mi abuelo me apoyaba completamente, me compraba libros cuando podía, me animaba a seguir aprendiendo, me decía que tenía un talento real y que debía aprovecharlo. Cuando tenía 15, empecé a hacer trabajos freelance pequeños, logos para negocios locales, páginas web básicas, ese tipo de cosas. Cobraba barato al principio porque apenas estaba aprendiendo, pero poco a poco fui mejorando y subiendo mis precios. A los 16 ya tenía clientes regulares, gente que me recomendaba con otros, y estaba ganando suficiente dinero para ayudar a mi abuelo con algunos gastos de la casa. La escuela era secundaria para mí en ese punto. Honestamente, hacía lo mínimo necesario para pasar, pero mi verdadera educación estaba en esas horas frente a la computadora, aprendiendo nuevas habilidades, construyendo mi portafolio, estableciendo mi reputación como diseñador confiable.
Mi mamá no se comunicó conmigo en todo ese tiempo. 0 llamadas, 0 mensajes, 0 visitas. Era como si yo hubiera dejado de existir para ella. Mi abuelo me decía que ella preguntaba por mí ocasionalmente, que él le enviaba fotos y le contaba cómo estaba, pero ella nunca hacía el esfuerzo de contactarme directamente. Y honestamente, después del primer año dejó de importarme. O eso me decía a mí mismo, aunque probablemente era mentira, y me dolía más de lo que quería admitir. Entonces, cuando yo tenía 17, casi cumpliendo 18, mi mamá apareció, tocó la puerta de la casa de mi abuelo un sábado por la tarde, y cuando abrí y la vi ahí parada, no supe qué sentir. Se veía mayor, cansada, con más arrugas alrededor de los ojos. Me preguntó si podíamos hablar, y yo la dejé pasar más por curiosidad que por otra cosa. Se sentó en la sala, y empezó con todo este discurso de cuánto me había extrañado, de cómo había sido difícil para ella también, de cómo esperaba que pudiéramos reconstruir nuestra relación. Y yo me quedé ahí sentado esperando una disculpa real, una admisión de que había cometido un error al dejarme ir, pero eso nunca llegó. En cambio, después de como 20 minutos de charla superficial, llegó al verdadero motivo de su visita. Brian había perdido su trabajo. Estaban pasando dificultades financieras, y ella sabía por mi abuelo que yo estaba ganando buen dinero con mi trabajo de diseño. Quería saber si podía ayudarlos económicamente, tipo prestarles unos miles de dólares para cubrir algunas deudas. Me quedé mirándola en completo silencio por un momento, porque no podía creer lo que estaba escuchando. Esta mujer que me había abandonado, que había elegido a su nuevo esposo y su hijastra sobre su propio hijo, que no había movido un dedo para defenderme cuando más la necesitaba, ahora estaba ahí pidiéndome dinero. Le dije que no, simple y directamente. Le dije que ella había hecho su elección hace años cuando decidió echarme de la casa, y que ahora yo estaba haciendo la mía. Se puso a llorar. Me dijo que estaba siendo cruel, que ella seguía siendo mi madre y que la familia se ayuda mutuamente. Y yo le respondí, ¿dónde estaba esa mentalidad de familia cuando tenía 12 años y me estaban echando a la calle? ¿Dónde estabas tú cuando te rogué que me creyeras? Se fue llorando, y mi abuelo, que había escuchado toda la conversación desde la cocina, solo puso su mano en mi hombro y me dijo que había hecho lo correcto. Las cosas se pusieron peor para ellos después de eso, según me enteré por mi abuelo que seguía en contacto con mi mamá. Brian no solo perdió su trabajo. Aparentemente, su pequeño negocio de no sé qué cosa también colapsó. Estaban endeudados hasta el cuello. Hannah había ido a la universidad con una beca, pero la perdió después del primer año por plagiar un trabajo importante. Y encima la echaron de la escuela por mentir sobre eso y hacer todo un drama. Karma is a bitch, como dicen. Perdieron la casa eventualmente. Tuvieron que mudarse a un apartamento chiquito en una zona fea de la ciudad. Mi mamá me mandaba mensajes de texto cada tanto, siempre pidiendo ayuda, siempre con alguna emergencia nueva. Eventualmente bloqueé su número, porque me estaba afectando mentalmente recibir esos mensajes. Cuando cumplí 18, tomé la decisión de mudarme a mi propio apartamento. Mi abuelo entendió completamente. Él sabía que yo necesitaba mi propio espacio, mi propia vida. Renté un estudio pequeño pero decente, no muy lejos de donde vivía mi abuelo para poder visitarlo seguido. Mi negocio de freelance estaba yendo increíblemente bien para ese punto. Tenía clientes internacionales, proyectos grandes, estaba cobrando tarifas profesionales reales. Empecé a ahorrar dinero en serio, a invertir un poco, a construir algo estable para mi futuro. Y entonces, mi mamá me demandó. Sí, me demandó legalmente. Presentó una demanda diciendo que yo, como su hijo, tenía la obligación legal de proveer soporte financiero para ella porque estaba en una situación de necesidad. No sé qué abogado barato le dijo que esto podría funcionar, pero aparentemente intentaron usar alguna ley rara sobre obligaciones filiales o algo así. Tuve que contratar mi propio abogado, gastar dinero que había ahorrado con tanto esfuerzo, ir a corte, todo ese drama. El juez básicamente tiró el caso a la basura después de escuchar mi lado de la historia, de enterarse de que ella me había abandonado siendo menor de edad, de que había elegido a su nuevo esposo sobre mí. La jueza literalmente le dijo a mi mamá que era ridículo que esperara soporte de un hijo al que había rechazado y que debería sentir vergüenza. Salí de esa corte sintiéndome vindicado, pero también exhausto emocionalmente de todo el proceso. Pensé que eso sería el fin, que finalmente me dejarían en paz. Pero Hannah,
Esa bruja manipuladora que había empezado todo este desastre años atrás decidió aparecer otra vez en mi vida. Resulta que había descubierto mi negocio de diseño, había visto mi página web, mi portafolio, mi cuenta de Instagram, donde publicaba mis trabajos, y esta chica, literalmente, empezó a robar mis diseños. Los descargaba de mi portafolio, les quitaba mi marca de agua, y los publicaba en su propio Instagram como si fueran trabajos que ella había hecho. Tenía como 2,000 seguidores, y estaba intentando construirse una carrera como diseñadora gráfica, basándose completamente en trabajo que yo había hecho. La descubrí por casualidad cuando un cliente potencial me mandó un screenshot preguntándome si yo era la misma persona que tenía esa otra cuenta. Casi me da un infarto cuando vi todos mis diseños ahí con su nombre encima. Presenté reclamos de copyright en Instagram por cada una de las publicaciones que contenían mi trabajo. Instagram respondió sorprendentemente rápido. Marcaron su cuenta, quitaron el contenido robado, básicamente la flaguearon como alguien que publicaba contenido que violaba derechos de autor. Hannah se volvió loca. Empezó a mandarme mensajes furiosos diciendo que yo estaba arruinando su vida, que era un hermano horrible, que ella solo estaba intentando salir adelante. Le respondí una sola vez diciéndole que ella había arruinado mi vida cuando teníamos 12 y 13 años, que había destruido mi relación con mi madre y que ahora estaba cosechando lo que había sembrado. La bloqueé después de eso. Pero Hannah no estaba lista para rendirse. Ella y su novio Evan, este tipo que aparentemente era tan manipulador y mentiroso como ella, decidieron escalar las cosas. Presentaron un reporte policial falso, diciendo que yo estaba vendiendo diseños falsificados, que estaba usando el trabajo de Hannah sin permiso. Básicamente voltearon toda la situación. Tuve que ir a la estación de policía, tuve que mostrar todos mis archivos originales, mis borradores, mis sketches iniciales, fechas de creación, todo. Por suerte tengo copias de seguridad de absolutamente todo en la nube, organizadas meticulosamente por fecha, así que pude probar sin lugar a dudas que yo era el creador original de todos esos diseños. Los oficiales vieron claramente que era un reporte, falso y malicioso. Les dije que quería presentar cargos contra Hannah y Evan por difamación y por hacer un reporte falso a la policía. El oficial me dijo que tenía todo el derecho de hacerlo, y eso fue exactamente lo que hice. La situación legal con Hannah y Evan se puso seria rápidamente. Mi abogado, el mismo que me había ayudado con el caso de mi mamá, armó un caso sólido, mostrando el patrón de acoso, las mentiras, el intento de dañar mi reputación profesional. Pero Hannah, siendo la persona impulsiva y estúpida que es, decidió cometer el crimen más obvio y tonto del mundo. Rompió la ventana de mi estudio de diseño una noche y se robó varios de mis diseños originales, los físicos que yo mantenía como parte de mi proceso creativo, cuadros, sketches, algunas pinturas, cosas que yo valoraba no solo profesionalmente, sino también personalmente. Lo que esta idiota no sabía es que yo tenía cámaras de seguridad por todos lados en mi estudio. Literalmente la grabé, rompiéndose entrando, buscando frenéticamente entre mis cosas, metiéndolas en una bolsa grande. Se veía claramente su cara en las cámaras. No había forma de negarlo. Llamé a la policía inmediatamente. Cuando vi las notificaciones de las cámaras en mi teléfono, les mandé los videos, y básicamente la pescaron con las manos en la masa. La arrestaron esa misma noche. Encontraron mis diseños robados en su apartamento. Todo el asunto fue ridículamente fácil de probar. Recuperé la mayoría de mis cosas, pero algunas estaban dañadas. Tenía pisadas de zapatos encima, rasgaduras, manchas de algo que parecía café. Cosas que me habían tomado horas crear, arruinadas por el berrinche de una niña de 21 años que nunca había crecido emocionalmente. Hannah ahora está enfrentando cargos criminales serios: robo con allanamiento, destrucción de propiedad, violación de orden de restricción que se había emitido después del reporte falso a la policía. Brian intentó contactar a mi abuelo rogándole que convenciera a mí de retirar los cargos, diciendo que Hannah había cometido un error, pero que no merecía ir a prisión. Mi abuelo le dijo que yo era un adulto que tomaba mis propias decisiones, y que después de todo lo que esa familia me había hecho, tenían suerte de que yo no estuviera buscando más formas de hacerles pagar. La última vez que supe algo fue que Brian mismo había sido arrestado por fraude relacionado con su negocio colapsado, algo sobre estafar a inversionistas. Honestamente, no me sorprendió para nada. Hoy tengo 20 años,
y mi vida es exactamente como yo quería que fuera. Trabajo desde casa o desde mi estudio, tengo clientes increíbles que me pagan muy bien por mi trabajo, estoy construyendo una cartera de inversiones, estoy considerando comprar mi propio apartamento pronto. Acabo de firmar un contrato con una empresa de tecnología para diseñar toda su identidad visual, el proyecto más grande de mi carrera hasta ahora. Mi abuelo está orgulloso de mí. Y esa es la única aprobación familiar que realmente necesito o quiero. He estado yendo a terapia desde hace como un año, trabajando en todo el trauma de mi infancia, en el abandono de mi mamá, en la traición de mi familia. No va a ser algo que supere de la noche a la mañana. Probablemente sea algo con lo que lidiaré toda mi vida, pero estoy en un mejor lugar ahora que hace años. ¿Mi mamá? No he hablado con ella en más de un año. No sé dónde vive, qué está haciendo, si sigue con Brian o si finalmente se dio cuenta de qué clase de persona es, y la verdad es que ya no me importa. Esa parte de mi vida está cerrada. Esa familia dejó de ser mi familia el día que eligieron creerle a una niña mentirosa sobre mí. Construí mi propia vida desde cero, sin su ayuda, sin su apoyo, y salí mejor de lo que cualquiera de ellos jamás estará. A veces pienso en cómo habrían sido las cosas si mi papá no hubiera muerto, si él todavía estuviera aquí. Sé que él nunca habría permitido que nada de esto pasara, que me habría defendido, que habría visto a través de las mentiras de Hannah desde el principio. Pero también sé que él estaría orgulloso de la persona en la que me convertí, del hombre que construí a pesar de todo lo que me hicieron. Y eso, al final del día, es lo que realmente importa.